Bienvenidos a esta nueva emisión de El Sonido de la Ciencia. Mi nombre es Carla Lechuga y hoy tenemos a dos grandes investigadores de la Universidad Panamericana que nos van a ayudar a entender todo el dilema que existe en torno a lo tecnológico de la energía solar. Innovación, desafíos, estado actual de este tema, etcétera. Los presento. Tenemos al doctor Claudio César Calabrese. Él es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es doctor en Letras por la Universidad del Salvador, ambas en Argentina. Es maestro y doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, España. Y actualmente es profesor investigador y secretario de investigación del Departamento de Filosofía de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Cabe mencionar también que su área de estudio es la filosofía de la antigüedad tardía, el pensamiento de San Agustín y sus prolongaciones en la cultura medieval, moderna y contemporánea. Bienvenido, doctor Claudio. Claudio, para entrar en confianza. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carla, por tu presentación, muy amable. También tenemos al doctor Pedro Manuel Rodrigo Cruz. Él es doctor en Ingeniería por la Universidad de Jaén, España. Cursó también estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de Navarra, España. Cursó además la especialidad en Antropología Filosófica en la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes y en la actualidad es profesor investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana del mismo campus. Su área de estudio es la energía solar fotovoltaica. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muchas gracias, Carla, por la invitación. ¿Desde dónde están conectados? ¿Desde Aguascalientes? En mi caso, sí, desde Aguascalientes, muy cerca de la Universidad Panamericana. Excelente. En mi caso también, estamos aquí en Aguascalientes. Muy bien, pues vamos a empezar el primer bloque hablando precisamente de los dilemas tecnológicos de la innovación. Basta con mencionar primero si la solución actual para este dilema es la energía solar. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Claudio? Mira, la tecnología ha ido de la mano siempre del ser humano. Desde tiempos prehistóricos hemos podido sobrevivir y humanizarnos a partir de la tecnología. Primero fue una herramienta de piedra que nos permitió hacer cosas que con la mano no podíamos, con la mano desnuda no podíamos. Eso nos permitió ampliar el tallado de madera o de huesos. Y esto nos permitió ir desarrollando poco a poco eso que llamamos cultura. Ubiquémonos en unos 60.000 años atrás y los seres humanos luchando por sobrevivir. Esa supervivencia hubiese sido imposible sin la tecnología. ¿Por qué? Y porque los depredadores eran mucho más veloces y más fuertes, porque el alimento era muy difícil de conseguir, y entonces lentamente comenzamos a desarrollar nuestra humanidad a partir de la tecnología. Esto para dar un punto de partida en el cual la reflexión tecnológica y la reflexión humanística están íntimamente ligadas. Cuando comenzamos a separarnos cada vez más de la naturaleza, es decir, a generar cultura, fuimos capaces, de ser todavía más independientes y de dominar aquello que temíamos, el viento, el fuego, el sol. Empezamos a generar un mundo de cultura. Andando el tiempo, esta utilización de la cultura comenzó a generar algunos problemas tecnológicos. Cuando empezamos a usar carbón, allí por el siglo XVII, y cuando dimos un salto cualitativo con el petróleo. Esto empezó a crear problemas medioambientales. Sin embargo, no podemos renunciar al progreso. Es imposible renunciar al progreso. La tecnología tiene una lógica interna que es que a medida que soluciona problemas,
va creando nuevos problemas. Esto pasó con el carbón, esto pasó con el petróleo, esto ha pasado con la energía, con la fuente de energía nuclear, bueno, Chernobyl, Fukushima, pero también ha habido presentación de soluciones. La energía eólica, la energía solar, que ha solucionado o está en vías de poder solucionar problemas, los problemas que han surgido del uso del petróleo y que por otra parte el petróleo en los actuales niveles de consumo se va a terminar a fin de siglo. Es decir, que por fuerza necesitamos buscar energía alternativa. Estas energías que se buscan ahora son limpias. Quiere decir que no generan, en principio, esa polución ambiental de los demás. Pero también genera problemas. Y este es un poco el desafío que enfrentamos y que me gustaría dialogar contigo, Carla, y con Pedro, que es un especialista de reconocimiento mundial. Pues sí, este fue un gran preámbulo para entender precisamente hasta qué punto tenemos que preservar el progreso de la tecnología y hasta qué sin afectar el humanismo, ¿no? De ahí me surgen algunas preguntas, si es posible no innovar en dado caso, o si el problema no es la tecnología, sino realmente como ese corazón humano, en fin. Entremos un poco en materia y para aclarar un poco más este tema de la energía solar, me gustaría que Pedro nos explicaras, tú que eres especialista en esto, ¿qué entendemos por energía solar? Partamos desde eso. Muy bien, pues bueno, yo creo que el hombre, como ha comentado Claudio, pues intenta hacerse con diferentes fuentes de energía a lo largo del tiempo, ¿no? La energía solar, pues, es muy importante por lo inagotable del sol para el hombre, ¿no? Y bueno, pues en los últimos décadas se ha popularizado mucho, especialmente en dos variantes, ¿no? Por un lado tenemos la energía solar térmica, que consiste en calentar con el sol un fluido. Bueno, esto, un ejemplo claro son los calentadores de agua que tenemos en las azoteas de las casas, ¿no? Aunque hay otros más elaborados, como esas torres, que hay campos de espejos que les proyectan la luz solar y funden unas sales, esas sales van a una turbina, la turbina genera electricidad. Todas estas tecnologías se engloban dentro de la energía solar térmica, ¿no? Un segundo tipo de aprovechamiento de la energía solar sería la energía solar fotovoltaica. Lo que hace es transformar directamente los rayos de luz del sol en electricidad, utilizando materiales semiconductores, ¿no? ¿Qué son semiconductores? Pues el más importante, el que todos conocemos, es el silicio, ¿no? Entonces, los fotones del sol golpean a los electrones del silicio y estos empiezan a caminar por un circuito eléctrico, permitiendo la alimentación de un refrigerador, de una televisión o de cualquier equipo de consumo eléctrico que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, yo mi área de especialidad es la fotovoltaica, entonces intuyo que la plática voy a poder aportar un poquito más en esta segunda área, ¿no? Dentro de lo que es la energía solar. Perfecto. Fuera de esta charla, Claudio y Pedro tenían dos posturas muy interesantes, en la que Pedro le llamaba a la energía solar como un superhéroe y Claudio veía toda esta contraparte diciendo que al final pues, es un zombie, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito por qué estos adjetivos, cómo lo concibes como un superhéroe, Pedro. Bueno, yo soy un poquito más realista, pero hay gente que realmente piensa que la energía solar es el superhéroe de la energía, de la energía, ¿no? Que está llamada a solucionar todo el problema energético que tenemos actualmente en el planeta, ¿no? Para ello, pues, ¿qué piensan? En primer lugar, que el Sol es inagotable, ¿no? Tiene 4.500 millones de años y va a estar luciendo
por lo menos otros 4.500 millones, ¿no? Con lo cual sería una energía inagotable para el ser humano. Por otro lado, pues pueden hacer unos cálculos que le llevan a decir que esta energía es un superhéroe. Por ejemplo, el estado de Aguascalientes tiene 5.616 kilómetros cuadrados, ¿no? Vamos a suponer que en el 10% de esa superficie instaláramos una mega instalación fotovoltaica de 516 kilómetros cuadrados. Bueno, pues se puede calcular con la radiación solar que hay en Aguascalientes que esta mega instalación produciría energía eléctrica suficiente para el 100% del consumo mexicano. Entonces, la gente, pues, que hace estos cálculos, pues obviamente piensa que la energía solar es la solución a los problemas, ¿no? Que es el superhéroe de la energía. Ok, y en el caso de Claudio, ¿por qué dices que podría ser un zombie? Bueno, sí. Digamos, si pensamos en los zombies, en esos seres subhumanos que hemos visto pulular en las películas y en las series que nos persiguen y nos quieren devorar, la palabra zombie es sin duda fuerte. Y la usamos para contraponer todo lo bueno que dijo Pedro y que realmente estoy convencido que es así. Sin embargo, el aspecto zombie sería que ocupa espacios de tierra, los paneles solares ocupan un espacio de tierra que afecta o bien su cultivo o bien esa complejidad que es lo que llamamos la tierra, porque cuando decimos tierra y nos preguntamos, bueno, ¿qué hay ahí abajo? Hay una infinidad de organismos misteriosos y fascinantes. Pensemos solamente que en 1 metro cuadrado de tierra fértil hay tantos habitantes como hay en el conjunto, como seres humanos en el planeta Tierra, en 1 metro cuadrado. Tenemos seres que podemos ver a simple vista, digamos que es eso por un lado, y que tenemos otras 1000 especies de seres que no podemos percibir sino con un microscopio. Eso, por decir cifras que nos impactan un poco. En 1 metro cuadrado de tierra hay 350 millones de especies de bacterias. Hay 63 especies de protozoarios y hay 745 termitas y 2.150 hormigas. Todo esto, todas estas cifras, sirven para decir que alberga un complejo de vida que tiene un equilibrio muy complejo y que es lo que permite esa biodiversidad, es lo que permite ese aspecto que llamamos tierra cultivable o tierra aprovechable. Cuando nosotros extendemos las células fotovoltaicas en el actual estado de desarrollo, se ocupa este suelo y este suelo deja de ser productivo. Porque está ocupado por todo el aparato de la célula fotovoltaica, del panel, perdón, fotovoltaico. Entonces, tenemos que seguir investigando. Por un lado, la especialidad de Pedro es cómo aprovechar mejor. Pedro ha publicado hace poco un artículo muy importante sobre cómo aprovechar mejor las células fotovoltaicas. Y por otro lado, es muy poco lo que conocemos del suelo. Aunque parezca mentira, nosotros tenemos descripciones científicas de los organismos que viven en la Tierra solo hasta un 20%. El resto permanece poco conocido o simplemente desconocido. Es decir, que todavía no comprendemos el funcionamiento exacto de eso que llamamos biodiversidad, ni hasta qué punto la puede perjudicar la instalación
de estos paneles solares que sin duda son una solución respecto de los problemas que hemos afrontado. Pero como dijimos, esta lógica de la tecnología requerimos de más investigación, primero, para reducir los espacios de los paneles solares y por otro lado, para conocer mejor el suelo, que evidentemente se perjudica con esta práctica. Pero, como decíamos al principio, no podemos no innovar, no podemos dejar de hacer mejor nuestras vidas, solo que tenemos que hacerlo de tal manera que nuestro espacio vital siga siendo eso, vital, que sostenga y que nos dé vida. Este es el aspecto de la energía solar como un zombie. Qué interesante. Entonces, podríamos decir que no es ni superhéroe ni es zombie, o sea, ni una cosa ni otra, y que además tiene grandes ventajas como inconvenientes. Cuéntenos entonces, ¿qué ventajas tiene esta innovación con energía solar? Bien, pues yo creo que hay una ventaja que es esencial y que es lo más importante de esta tecnología, que es la ventaja medioambiental, ¿no? Es decir, los campos fotovoltaicos producen miles de megawatts hora de energía. Y toda esta energía, si no existiera ese campo fotovoltaico, se estaría produciendo quemando combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, etcétera, ¿no? Entonces, cada planta fotovoltaica pues, ayuda muchísimo, es muy importante para mantener limpia la atmósfera y para preservar los combustibles fósiles para otros usos, ¿no? Entonces, esta sería la ventaja número 1 de la energía solar fotovoltaica y de la energía solar en general. Luego hay otras ventajas también que merecen la pena que pueden decirse, ¿no? Por ejemplo, su costo económico es relativamente bajo y asequible. Aquí podemos dar un dato que entre los años 2015 a 2010 el precio de los paneles se redujo en un 65%, en un 67% exactamente, ¿no? Entonces, es muy asequible y está, digamos, disponible para un gran número de personas debido a su bajo costo, ¿no? Y luego hay una tercera ventaja también que la diferencia con respecto a otras energías renovables, que es muy disponible el recurso solar. Por ejemplo, en todo el territorio mexicano podemos instalar sistemas fotovoltaicos o sistemas solares, porque hay muy buena radiación en todo el territorio. Obviamente hay sitios mejores que otros, pero están muy bien todos, ¿no? Otros tipos de energía, por ejemplo, se me ocurre la eólica, necesitan sitios específicos donde haya mucho viento, ¿no? Y esto no ocurre con la fotovoltaica, es muy distribuida. Podemos ver otras ventajas, también no utiliza agua, por lo que puede utilizarse en regiones desérticas, no hace ruido en su operación, prácticamente no requiere mantenimiento, es modular, se pueden usar sistemitas pequeñitos para una casa o grandes mega instalaciones. Es decir, en principio se ve relucir mucho esta energía por todas estas ventajas, principalmente por la medioambiental, ¿no? Pero no debemos olvidar que tenemos inconvenientes. Bueno, pues el mayor inconveniente de esta energía es su intermitencia y su variabilidad. Es decir, llega la noche y no tenemos energía solar. ¿Cómo abastecemos el consumo? Pasa una nube y de pronto baja mucho la energía solar. Bueno, pues esto realmente es una dificultad para la red eléctrica y para abastecer el consumo, ¿no? Obviamente la solución técnica sería avanzar en la acumulación eléctrica, en las baterías. Y es algo que se está haciendo a un buen ritmo, pero aún queda mucho por avanzar en este tema, ¿no? Que sean más baratas y que sean más fiables. Y hay otro inconveniente que me gustaría mencionar porque es importante, que es el reciclaje de los paneles. Estamos generando hectáreas de instalaciones solares que tienen un ciclo de vida de 30 años aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasará cuando llegue a su final el ciclo de vida de los paneles? ¿Va a haber empresas que van a reciclar ese material para volver a reutilizarlo? Hoy en día hay muy poquitas empresas.
hay alguna empresa alemana que yo conozco, pero eso se tiene que desarrollar y se tienen que diseñar los paneles pensando en el final de su ciclo de vida. Y bueno, y hay otros inconvenientes que yo creo que podríamos comentar también. Desde la espada de Claudio, ¿qué opinas conforme a respecto a este punto de vista filosófico, Claudio, y sobre el abuso excesivo del suelo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el tema es precisamente que debido a la gran capacidad de producción que tiene la energía fotovoltaica, en muchos lugares esos terrenos están cediendo paso, lo cual Pedro ha señalado todas las bondades y ha señalado honestamente también las dificultades, pero para la gente que posee un determinado terreno es más rentable establecer un panel solar que continuar con el sembrado. Esto también implica un empobrecimiento de el uso del suelo, porque el suelo, yo hice una descripción hace un rato acerca de la cantidad de organismos vivos que existen, el relativo conocimiento que todavía tenemos de ello, con lo cual es motivo de mayor investigación, pero también el suelo tiene un valor simbólico. Es el modo como habitamos. Es el modo como habitamos. Es la relación simbólica que hacemos con aquellos procesos de la naturaleza que son permanentes. Es el modo en el cual nosotros desde siempre nos hemos relacionado científicamente, tecnológicamente, pero también artísticamente con el mundo. La naturaleza es la fuente, buena parte de la espiritualidad humana encuentra su fuente en este vínculo y en esta relación con la naturaleza. No solo en cuanto que es hermosa, la naturaleza es bella, obviamente un amanecer, un atardecer conmueven a una persona que los contempla, pero también la naturaleza expresa ciclos vitales, expresa la capacidad, nuestra capacidad creativa y nuestra relación con el mundo. Esto no significa que esté puesto en riesgo por la energía fotovoltaica, por supuesto que no, insisto en las bondades, solo que ocupa un espacio que queda complicado en su biodiversidad, en la capacidad de sostener alimentos y también en la vida simbólica que tiene el hombre y la persona que se relaciona con la tierra. El tema es que confiamos, por esta lógica que señalamos al principio, que la tecnología va a poder resolver los problemas de la tecnología. Instintivamente confiamos en que la tecnología de 30 años en adelante va a poder resolver estos problemas. Lo damos como un hecho. Claro. Pero no estamos ¿Realmente seguros. lo estamos previendo? No estamos seguros. Estamos previendo que se agote el petróleo. Bien, eso es un paso enorme. Estamos previendo también esto. Estos son los ámbitos que se abren de la investigación. Claro, y ahí hay un campo fértil entonces para la ingeniería, ¿no? Incluso ver una manera de generar negocio a partir de un buen aprovechamiento de toda esta basura de paneles solares, es decir, ¿cómo se puede prever este campo en pro de la misma industria y del mismo humano, ¿no? Correcto. Obviamente. Muy bien, y también con todo esto pensamos entonces, ¿cómo está México en cuestión de energía solar, Pedro? Sí, bueno, México, pues desde hace unos años, donde prácticamente no se conocía la tecnología, ha avanzado mucho, ¿no? De tal modo que hoy en día casi el 7% del sistema eléctrico nacional viene suministrado por capacidad de energía solar. Entonces se ha avanzado mucho, ¿no? De todas maneras, yo me gustaría distinguir algunas etapas.
4 etapas concretamente en el desarrollo de la energía fotovoltaica en México, ¿no? La primera etapa sería hasta 2006. Esta es una etapa donde lo que se instalaba eran sistemas pequeñitos que se llaman autónomos o aislados. Por ejemplo, una cabaña a la que no llega la red eléctrica, se le ponían sus panelitos y su batería. O, por ejemplo, para bombear agua en un sitio remoto, se ponían unos paneles fotovoltaicos, ¿no? Eso hasta 2006. Segunda etapa sería del 2007 al 2013, donde empiezan a popularizarse los sistemas que se llaman interconectados a la red, es decir, sistemas que dan capacidad al sistema eléctrico nacional, ¿no? Y en esa etapa, pues aún estos sistemas son caros, pero van poquito a poco popularizándose. La tercera etapa sería del 2013 al 2018, que sería la época de la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En ella se dio un impulso muy grande a las grandes plantas fotovoltaicas con iniciativa privada. Es decir, se permitió la iniciativa privada en el sistema eléctrico. Y entonces se produjo un auge muy importante de la fotovoltaica en México. Por último, la cuarta etapa sería a partir del 2018 con el cambio al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza esta última etapa? Pues el cambio de la iniciativa privada a la iniciativa pública. Ahora se pretende que las grandes inversiones de energía solar sean con iniciativa pública. Y como ejemplo paradigmático, pues se prevé construir una gran planta en Puerto Peñasco, Sonora, que sería la octava más grande del mundo, con 420 megawatts. Entonces, yo diría que la evolución de la energía solar es imparable, ¿no? Por los problemas que tenemos ya en la actualidad en el planeta y por su competitividad y porque los combustibles fósiles se agotan y cada vez nos quedamos sin ellos, ¿no? Entonces yo creo que la evolución es siempre positiva, siempre adelante. Qué buena radiografía acabas de regalarnos. Finalmente, estos podcasts, a todos los que nos están viendo y escuchando, son fuente de información, ¿no? Actualizada por expertos en la materia. Y pasando a otro bloque, ya vemos los calentadores solares de agua en nuestras casas, ¿no? Que incluso algunas veces, lo digo por experiencia personal, pues no sé si funcionó o no funcionó, porque me termino bañando con agua fría en algunos lugares donde he ido. No sé qué pasa ahí. Tendrá sus inconvenientes ya en el día a día. Tú nos dirás, Pedro, pero ¿cuándo veremos los paneles fotovoltaicos para producir electricidad? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque si ya los vemos en muchos comercios y en grandes plantas y en industrias, ¿por qué no llegan a los hogares, ¿no? Nos gustaría tenerlos en las casas, ¿no? Bueno, es un debate muy interesante. Aquí hay que decir que la mayoría de los usuarios domésticos pequeños tienen tarifa 0,1 de CFE, que es una tarifa subsidiada, ¿no? Eso quiere decir que una parte de la electricidad que consumimos lo está pagando un apoyo gubernamental, ¿no? Y entonces no percibimos el costo real de la electricidad en las pequeñas casas, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo pago 300 pesos bimestrales de electricidad. Bueno, pero el gobierno, si yo reviso la factura, ha pagado otros 300 o 400 pesos de mi consumo, ¿no? En total serían 700 pesos bimestrales. Una instalación fotovoltaica para un hogar pequeño que tuviera 2 paneles, eso viene a costar entre 20 y 25 mil pesos. Entonces, si nosotros ahorramos 300 pesos bimestrales, pues no nos llega para rentabilizar la inversión. Pero si ahorramos 700, a lo mejor ya lo pensamos más, ¿no? Ya lo pensamos porque percibimos el costo real de la energía. Totalmente. Claro, yo creo que es un debate que se puede abrir, aunque comprendo que es complejo, ¿no? Porque hay una realidad social, una realidad política y una realidad administrativa que lo hace difícil, pero que quizá reduciendo paulatinamente subvenciones y dando incentivos a la adquisición de paneles, pues pudiera producirse el boom en los hogares, ¿no? También. Claro, y esto nos lleva además a pensar en las casas inteligentes, Claudio. ¿Cómo sería el impacto de estas tecnologías en el humanismo de las personas?
Bueno, imaginemos, al cine le gusta imaginar estas cosas y vemos que evidentemente sería una vida en muchos sentidos mucho más cómoda. ¿Por qué? Porque dispondría de una tecnología que haría más fácil estas cosas. Ahora bien, la pregunta es, la cuestión es que tendríamos más tiempo libre. ¿Qué haríamos con ese tiempo libre? Porque si nosotros supiéramos que ese tiempo libre lo emplearíamos en nosotros mismos, en el sentido inmediato de ocuparnos por cultivar nuestra personalidad, sería fantástico, Tiempo sería productivo fantástico. realmente. Claro, productivo, en el cual podamos acceder a las obras de la cultura que por momentos es difícil acceder. Nosotros podemos vivir sin escuchar Beethoven, por supuesto que podemos vivir, pero nuestra vida es de peor calidad que cuando no solo lo escuchamos, sino que podemos gozarlo. O cuando tenemos acceso, por tanta cuestión tecnológica disponible, al ingreso a un museo. Bueno, dispondríamos de más instrumentos y de más tiempo. Pero volvemos al principio. ¿Cómo es nuestro modo de ser? ¿Qué lo satisface? Y nos dedicaríamos todo ese tiempo a cultivar nuestra personalidad. Las películas que por ahí vemos nos ponen escépticos. La saga Terminator, con toda todo su relato, y nos da la idea de que los seres humanos tenemos una relación de confianza y desconfianza, de amor y odio con la tecnología, porque las máquinas, que son inteligentes, y volvemos a la idea de la casa inteligente, podrían tomar el control, podrían tomar esta cuestión imaginativa, de ciencia ficción, tiene tanto éxito de taquilla y los cines están siempre disponibles porque expresa un temor que nosotros no manejamos a flor de piel, pero que de algún modo está. Y es la relación con aquello que no podemos entender. Nosotros ahora nos estamos comunicando, eh, estamos haciendo un programa radiofónico y también televisivo, y esto está fantástico. Ahora, ¿cómo funciona? Por supuesto que solo lo saben los especialistas, pero nos crea una distancia saber que te estoy viendo en tu casa, Carla, que estoy viendo a Pedro, que ustedes están viendo esta simulación de Hobbit o de Baticueva que he puesto. Te lo Y, quería preguntar, ¿eh? Ya nos dirás por qué. bien. Y Con velas, además. sí, sí, sí. Y sin embargo, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Y la Matrix es otro miedo que ha tenido un enorme éxito porque precisamente tenemos ese temor, esa reverencia y ese temor de la tecnología. Las casas inteligentes son fantásticas si sabemos aprovechar ese tiempo y si revierte sobre nosotros en calidad de vida. Ese es el secreto que no es nuevo, es de la historia de la humanidad. ¿Cómo hacemos para que nuestra vida sea cualitativamente mejor? Es decir, para que yo pueda ser mi mejor versión, para que yo pueda ser Claudio Calabrese 2.0. Esto hay una tecnología que está a mano, pero también hay una disposición interior. Claro. En definitiva, es de lo que siempre se trata, Carlos. Qué bella reflexión y además es bonito analizarlo desde esta perspectiva, ¿no? Cuando en el día a día nos damos cuenta que abrir el teléfono y las redes sociales te lleva, sin darte cuenta, hasta 2 horas. ¿Qué hice? ¿No? Mientras la lavadora está haciendo lo suyo por mí, ¿no? Yo estoy perdiendo mi tiempo acá 2 horas
sin siquiera voltear a ver el reloj. Es una bonita reflexión. En Gracias. cuestión ya más técnica, Pedro, aquí me gustaría que nos abrieras un poco el panorama. Ok, ya tenemos los paneles fotovoltaicos, pero ¿ya han dado tecnológicamente todo lo que pueden dar o se esperan mejoras tecnológicas? ¿Qué es lo que viene en esta cuestión tecnológica, Pedro? Ok, pues sí, vienen mejoras y están llamando a la puerta, ¿no? O sea, están muy cercanas ya de tenerlas en el comercio y poder adquirirlas, ¿no? A mí me gustaría citar algunas. Por ejemplo, una muy interesante son los paneles bifaciales. Esto quiere decir que se acabó eso de que recibamos solamente luz por la cara frontal. A partir de ahora los paneles van a recibir luz por la cara frontal y por la cara posterior. Todo el reflejo del suelo lo van a poder aprovechar también, ¿no? Excelente. Eso será más energía por panel y por lo tanto una evolución de la tecnología. Viene también, está a la puerta el tema de la acumulación eléctrica, las baterías. Vamos a tener baterías más baratas y más fiables en nuestros hogares, ¿no? Y eso nos va a permitir, pues, una flexibilidad, poder independizarnos mucho de la red eléctrica, poder integrarnos con coches eléctricos, va a ser una evolución bastante importante, ¿no? Tenemos también el caso de los paneles de perovskita. No sé si han oído hablar de las perovskitas, son unos materiales que se conocen ya desde hace más de un siglo, pero que se han empezado a utilizar en fotovoltaica hace poquitos años y que prometen, con un costo más bajo que el silicio, producir mayor cantidad de energía, ¿no? Entonces, quédense con esa palabra clave, la perovskita. Y por último tenemos los paneles semitransparentes, que están empezando a comercializarse también y que permiten precisamente abordar el problema, por ejemplo, que ha mencionado Claudio, ¿no? El problema de la agricultura y la fotovoltaica. Con estos paneles semitransparentes, una parte de la luz pasaría a través de ellos, permitiendo a las plantas crecer y realizar su fotosíntesis. Y otra parte se emplearía en generar electricidad, de tal manera que se podría combinar agricultura y fotovoltaica. Todo esto está muy cercano ya, lo estamos viendo, llega, ¿no? Y luego hay muchas otras propuestas a nivel de investigación que están un poquito más lejanas, pero que sí prometen darnos muchas sorpresas en el futuro. Y esperemos que no tarde tanto, porque son cambios significativos y es al final la evolución tecnológica de la que hablamos, ¿no? Excelente. Pues para cerrar esta rica charla, me gustaría que hiciéramos un balance general del tema, ¿no? Y que a su vez nos regalaran, si tuvieran algunas referencias de libros para poder acercarnos más a estos temas, o incluso películas, ¿no? Que nos ayuden a entenderlo de una mejor manera. Pedro, Claudio, ¿quién gusta tomar la palabra? Hay una Bueno, pues, película sí. que está teniendo un enorme éxito, que es No miren arriba, Don't Look Up, que es una metáfora de este cometa asesino de planetas sobre la situación de la ecología en nuestro mundo. Entonces, esta película reflexiona sobre el lugar de la ciencia en el mundo y la seriedad con que el mundo de la política, el mundo del periodismo toma este tema. Y a mí me parece sumamente interesante porque con una sátira cruel reflexiona sobre el lugar de la ciencia en nuestro mundo. Entonces, recomiendo, está en streaming, No miren hacia arriba. O a veces lo traducen como no mires en segunda persona hacia arriba en la misma película. Y otra que ya tiene un tiempo, es una miniserie que es Chernobyl, que es precisamente la relación que hay entre el corazón humano y la tecnología. Y en el fondo, ¿por qué pasó ese accidente tremendo en Ucrania, que está de nuevo en los titulares internacionales?
esta central atómica, el desastre que pasó hace 40 años casi, y la presión entre insuficiencia técnica y oscuridad de las personas, oscuridad moral de las personas que toman decisiones. Y creo que estas dos películas podrían ser una excelente instancia para reflexionar sobre lo que hemos hablado hoy contigo, Carla, y con Pedro. Totalmente. Y quien las haya visto no nos dejarán mentir, pero ahora te dejan pensando precisamente de hasta qué punto la negligencia humana afecta todo un progreso tecnológico y viceversa, ¿no? Hemos platicado mucho del lado oscuro de la tecnología, pero me gustaría hacer un balance muy positivo, ¿no? O sea, las ventajas realmente, sobre todo en la energía solar, superan mucho a los inconvenientes, ¿no? Especialmente la ventaja número uno, que es la ventaja medioambiental. Es decir, con las plantas fotovoltaicas estamos evitando la quema de combustibles fósiles en toneladas y toneladas de petróleo, de gas natural, de carbón. Fíjense que esto es bien importante, ¿no? Más o menos hoy en día el 65% de la red eléctrica se basa en la quema de combustibles fósiles, ¿no? Y esto es un drama que tenemos que acometer, ¿no? Realmente lo que nos podemos preguntar, ¿será suficiente el ritmo de crecimiento de estas energías para evitar el gran problema medioambiental que se nos avecina? ¿Será suficiente el ritmo de crecimiento de las energías para que no se nos agoten los combustibles fósiles? Pues realmente, como no sabemos estas respuestas, yo creo que es muy importante que apostemos, ¿no?, ahora por estas tecnologías, redoblar los esfuerzos y las inversiones, ¿no? Y por otro lado, pues las energías renovables van a generar empleo, van a ser accesibles para los comercios, para los usuarios, y estamos muy lejos de aprovechar todo el potencial que pueden brindarnos, ¿no? Entonces yo animaría a dar ese balance positivo. Excelente. Pues, por último, si hubiera si algún interesado en seguir los trabajos que ustedes han realizado en temas de investigación, ¿dónde podríamos encontrar todos estos trabajos de investigación, Pedro, Claudio? ¿Claudio? Mira, yo hace muy poco se ha publicado un artículo de mi autoría y con coautores en la revista Cartaginencia, que es una revista que reflexiona sobre estos temas desde el punto de vista filosófico, y ahí abordamos la relación que se da entre medio ambiente y la última encíclica papal sobre este tema, que es la Laudato Si, alabado sea el Señor, que da una perspectiva de todos estos temas desde el punto de vista de la creación y desde la fe. Ahí publiqué mi último artículo. Estamos trabajando con Pedro en una combinación de tecnología y reflexión filosófica a partir de un artículo de Pedro, y eso ya veremos dónde lo podemos publicar. Pero estamos empezando a producir, yo por ejemplo estoy empezando a producir material sobre medio ambiente y filosofía del medio ambiente. Y tiene estos contenidos que he tratado de hacerles presentes. Interesantísimo. Pedro, no sé si Sí. quieras agregar algo. Sí, en mi caso, pues comentarles también mi último artículo. Se publicó en Applied Energy, una revista, bueno, de asuntos de energía en general, ¿no? Y que trata precisamente del problema del suelo, ¿no? O sea, se hace una evaluación a nivel global, planetario, de cómo podría ser una inversión en invernaderos fotovoltaicos, integración de las plantaciones agrícolas en invernaderos con la fotovoltaica, ¿no? Y creo que da unos resultados bastante interesantes que están disponibles para la comunidad científica y para el público en general.
Excelente. Pues ya saben dónde buscar todas estas investigaciones y estos trabajos en torno a energía solar y filosofía del medio ambiente. Súper interesante. Muchísimas gracias, Claudio, Pedro, por su tiempo. Esperamos que esta emisión haya despertado curiosidad en alumnos o en toda la comunidad universitaria y público en general que nos está audio viendo para poder seguir investigando sobre este campo. Les agradezco mucho su tiempo y no se pierdan la próxima emisión del Sonido de la Ciencia. Muchísimas gracias. Muchas, A muchas ti, gracias, Carlos, Carlos. gracias.